23 millimeters by 8 Ahí millimeters. está. It actually Finalmente estamos en vivo. fits quite nicely A ver in si your funciona skull. esta vez. Your skull Vamos is para ver si cae la about notificación. 10 millimeters thick. So it fits, it goes flush with your skull, it's invisible, and all you can see afterwards is this tiny scar. And if it's under your hair, you can't see it at all. In fact, I could have a Neuralink right now, and you wouldn't know. Ahí va. Maybe I do. Ahí va. So, ahí salió. and it's also got all the things that you would expect Bueno, to see, ahí está. sensors you'd La expect idea to es see que in hablemos un a poco acerca de smartwatch, Neuralink, que está or siendo phone, transmitido en vivo en este notional momento. measurement, temperature, Vamos a ver si esto pressure. les interesa o no. Y si there's les actually a lot parece of que no functions va, that this device could lo do, sacamos y related hacemos to otra cosa. monitoring your health Ahí and va. warning you about a possible heart attack or stroke Por lo or pronto other, están hablando acerca del damage, link as well en sí, as, que es una parte que sort of reemplaza convenience features like literalmente playing un music. pedazo de nuestro do a lot. cráneo, a diferencia de la versión que tenían antes, que Sort of like if your iba medio como adhería bone went in your magnéticamente brain or hacia something. el costado acá atrás de la oreja y que después eso se conectaba con unos cablitos al cerebro. Anyway, Así so que it's vamos also a ver qué onda, qué es lo que pasa. it's Lo interesante es que dice que in the same way that you tiene una charge- duración de batería para charge todo el a día, o sea que smartwatch or esto hay que phone. cargarlo todos los días. And Esto es so micro you can use USB, it no all me day, jodas. charge Encima it usaron at un night, cable que de and have Apple. full functionality. So you would really, Bueno, o sea, es una carga por inducción, así it que would be completely seamless. algo magnético, and, directo a la cabeza, no wires. obviamente sin cables. Por In afuera de la terms of cabeza. getting a link, so that, you need to have the device, a great device, and you also need to have a great robot that puts in the Está bien, o sea, se instala en the menos de una electrodes hora, te vas and del hospital el does mismo the día surgery. y se So puede you want the hacer sin surgery to be anestesia as general. automated, Oh, che. Qué bien. as possible, and the only way you can achieve the level of O sea, precision that's needed incrustarlo en el is with cráneo an y que advanced se haga así robot. en 2 So minutos. we're really looking for Bien. great people who can help develop both the device and the robot. And we feel confident about getting Estoy viéndolo mientras the link ustedes ven procedure, the installation of a link Ustedes dicen que nos va a done in mostrar under algo. an hour. So you can basically go in the morning and leave the hospital in the afternoon. And it can be done without general anesthesia. So in terms of getting a link, like I said, it's Ahí va. essentially Ahí empieza a hablar acerca de cómo. you open a piece of skull, Un pedazo de you remove about a coin-sized piece of skull, cráneo. and then the robot Me mata que lo hace inserts todo the un robot electrodes. encima. We'll talk more about that later. Then the device replaces the portion of skull that was removed, and we basically close that up with actually super glue, which is Después les now hablo why acerca we're de tus closed. auriculares. Son And, son abiertos. and then you Me can los puse a propósito porque necesito escucharme walk mientras around hablo y right escuchar lo que right dice el afterwards. señor It's pretty cool. Elon. Todo bien bizarro, ¿eh? So this is our Ahí surgical está, ahí robot. está. El robot quirúrgico. And we actually ultimately want this Hidráulico robot to o do neumático. essentially the entire surgery. So in everything from incision, Mata que removing la the malla que skull, cubre todo el inserting cablerío es electrodes, parecida a la que placing the usan device, para lo que es la carga de and los then, Tesla. closing things Lo up deben haber sacado de ahí and directamente, having you claro, ready tienen todas las to leave. patentes. So we want to have a fully automated system. Y sería genial que ya lo tuviera puesto, pero creo que hubiera salido alguna foto como, che, le And falta un we've- pedazo de to clear pelo this ahí, robot porque me imagino que te tiene que cortar el does pelo, no es actually que work. We've used it cortar un for pedacito y ya está. all O of sea, es the literalmente una operación implantations. en la cabeza. Alguien tiene que tener. So this shows Ahí you está, ahí está, ahí está. at Ahí a va. sort of close-up view, which I think is actually not too gruesome, of the electrodes being inserted in the brain. And if you look closely, you'll see that it's a little counterintuitive. Yo creo que se lo va a poner él mismo en If algún the momento. electrodes are inserted very carefully, that there's no Están los bleeding. electrodos. Supuestamente son and más so finitos que un the- octavo que un pelo humano. If you have very tiny electrodes, and if they're inserted very Debo carefully, cargar mi nuca una so vez the al día, robot dice el actually señor images the Chu un brain poco más. and make sure to avoid any Probablemente sí. veins or arteries, No te olvides de cargar tu so cabeza. that the electrodes can be O sea, inserted te vas a dormir y tenés un with cargador no noticeable y damage. la So you will have imagínense los problemas de no incendio que podía llegar a haber. neural damage. ¿Y esa batería qué in onda? ¿Cuánto inserting tiempo link. dura? ¿Hay que reemplazarla? O sea, ¿me tengo que operar una vez cada 3 años para cambiar la batería? like No, you sort of think olvídate, like ni if a you stab something with a wire, surely it will bleed, but actually at a really small scale, it does not. So Ahí va. Does it does work? it actually work? Bien. And what I'm excited to show you, I call it like the Three Little Pigs demo. And if our Ahí va, ahí va. Candidatos. Ahí viene, ahí viene. and we'll have this, we're bringing out the pigs, and what we're going to show you is well, I'll walk right over and show you. Ah, boludo, le hicieron ser animales. Dejate de joder, hacerlo ser humano. Muy mal, Elon, Muy mal. So what we have in pen number 1 Buenas, is Aaron Encinas. Joyce, Ya tienen and she reinstalado. does not have an implant. No lo tiene. Obviously, healthy Joyce and no lo happy. tiene. We're trying to get Gertrude out. ¿Qué pasa, And also Ares? how you know Vení it's a a ver. live demo.
A ver, subí sin romper el cable, dale. She's Dale, like, she's dale, trying to eat dale, something in the corner of her dale, pen. dale, dale. Muy Go bien, through it. ahí está, dale. Yeah. Bueno, ya está. Snacks are this way. Esta presentación supongo Oh, que man. dura como 3 horas. All right, we'll wait. We'll give Gertrude a second. Esto es And muy. we'll move on to Es Dorothy. muy Black Mirror, efectivamente. Sometimes the pigs are a little shy. Dale, dale, si querés subir, subí ahora. So La here's gente te quiere Dorothy. ver. And in the Dale. case of Dorothy, Dorothy No pueden used to oler have tu an olor a implant, perro. and then we removed the implant. Bueno. So this is a very important thing to O sea, demonstrate is A Dorothy se lo reversibility. pusieron y se lo sacaron. So if Bien. you have a Neuralink and then you Igual la decide you don't aposta, want it, Elon, or dejate de you want to joder, get pero an es solo un upgrade, humano, todo and bien. the Neuralink is removed, is it Es solo un removed in humano. such a way that you are still healthy and happy afterwards? And what Dorothy illustrates is that you can put in the Neuralink, remove it, and be healthy, happy, and indistinguiable En unos from años an poner old un pig. Neuralink a Ares y que se thanks, suba a las Dorothy. superdudas. A este perro lo Man, único que le Gertrude, falta es hablar. Are you serious? Y de hecho ya nos comunicamos bastante bien. Okay. ¿No querés subir y que te vea la gente? Que piden por Ares. Arriba, dale. Dale, vení. Well, Dale. should we bring them all out or something? Would that be better? How about everyone just comes into this pen? And we'll have a few. It'll be a little crowded, but whatever. El futuro distópico en el cual estamos viviendo, donde vemos a Elon Musk vestido de traje frente a Okay. 3 cerdos sobre un piso con lo que supongo es paja, Alright. hablando sobre como Well, un is implante Gertrude en el still back in cráneo. the O sea, thing? ármense we need todo to eso bring dentro de la Gertrude cabeza. Yeah. Neurapig. Oh, the beauty of live demos. This is real live demo. Igual me copa que las presentaciones Alright. que hace él las hace él. Maybe we can zoom in. Siempre, to medio como Gertrude's que, bueno, thing. estuvimos laburando en esto durante tanto Clearly tiempo. very interested in Me something at mata the que back of her entran y pen. dicen qué carajo está pasando. Y me parece una consulta exacta, o sea, súper válida. Súper válida. Para quien no sepa, no tengo a Ares acá abajo. Está ahí mirando, pidiendo mimos, pero no quiere subir porque como que no le gusta mucho esta silla. Vamos, Elon. Ya tardaste Can you como see her? 45 minutos en arrancar. All right. Mostrame la demo. Igual, o sea, hasta ahora nos dijeron qué se puede hacer con esto. Más allá de this que might take a sec. supuestamente puede ayudar a personas con problemas de ansiedad Well, y a this worked tratar earlier. alguna que otra cuestión en el cerebro, pero bueno, de ahí a ver resultados importantes van a tener que pasar unos cuantos años. Pero bueno, si había alguien que lo iba a hacer, era Elon Musk, está claro. Ares, dale, arriba, arriba, porque me es re molesto estar así. Alright, Aparte well. no veo bien la pantalla. Dale, arriba, vení. Dale, dale, dale. Dale. Dale, dale, dale. Dale, no seas What cagón. if we lift Ahí the va, curtain muy bien. and then zoom in? Muy bien. Ahí está. Muy bien. Te está llevando el pedazo de cable de estos Alright. auriculares de 900 Here we go. dólares. Great. Vienen con un Okay. cable mísero. Great. ¿No querés estar arriba? Bueno, listo, ahí está, perfecto. Aplaudieron porque pasó algo con los cerdos. Están hace media hora Okay. dando vuelta al pedo This ahí. is a high energy pig. All right. Gertrude, thanks for coming out. So what the beeps you're hearing No, esto es lo are más bizarro. real-time Este es el stream signals más bizarro del from mundo. the Ya está, Neuralink disfrútenlo porque in no van a vivir algo así Gertrude's nunca head. más. So this Neuralink connects to neurons that are in her snout. So whenever she snuffles around and touches something with her snout, that sends out neural spikes, which are detected here. Ok, lo que están And ahí so es on the screen, escuchando y viendo you can see cuando each of the spikes cerdo from the toca 1024 electrodes. cuando está oliendo con su And then hocico. if she Esas son las señales snuffles que around, produce. touches her snout in the ground, or you kind of feed her some food, pigs love food, then you can see the neurons will fire much more than when you're not touching the snout. And that's what's making the beeping sound. Mata All que le right, toca cool. los hocicos. So as you can see, we have a healthy and happy pig. Sí, Healthy and Happy, initially pero le shy, pusiste but un obviously high implante energy y and- andás a ver si and, se lo quería. You know, kind of loving life. A ver. And, Lo-fi made by she's had pigs. the Muy implant bien. for 2 months. Muy bien, awesome So coffee. this is a healthy and happy pig with an implant that is 2 months old and working well. En 3 años Yeah. vamos a tener animales DJ y productores musicales, quiero que lo sepan. All right, cool. Van a hacer raves ultra under. And then we actually have, I hope this works, is, so we said, well, what if we do 2 Neuralink implants? And we've been able to do dual Neuralink implants in Pusieron
2 actually I think 3 pigs at this point, implantes. and we have a couple of them here. And we've been able to show that you can actually have multiple Neuralinks implanted, and again, healthy and happy and indistinguishable from a normal pig. So it's possible to have multiple links in your O sea, head. podés tener and varios, lo que pasa es have que no them all sé be a sending qué out parte del signals cerebro and van y be por working qué well. estarían en esas distintas partes, ¿no? O sea, claramente no tengo conocimiento médico al respecto, entonces Alright. no tengo la menor idea. Pero Elon, Yeah. contame más, o sea, ¿qué puedes hacer con esto? All right, so we just showed you a demonstration of reading brain activity. And Dead Mouse será real. sí, Literalmente, yeah. ¿verdad? As I was saying, each of Idealmente those no tendría que dots ser por implante, represents ¿no? a neural spike, and the blue chart at the bottom is showing an accumulation of neural spikes in that region. Pero es un gráfico doble con la So, acumulación abajo. In terms of additional brain reading activity, Es muy Black when Mirror, we have, chabón. O sea, miren el say, video que están one of our pigs pasando, on a dejate de treadmill. joder. pig on a treadmill. It's funny concept, really. And we take the readings from the neurons, and we try to predict the position of the joints. And so we say we have the predicted position of the joints, Ah, and bueno, then esto es we measure tremendo. the actual position of the joints. You can Esto see puede that estar bueno, they're ¿saben almost para qué? exactly Para aligned. películas. So we're able with, O sea, para en vez de tener que mapearse todo con 10 millones de puntitos, si no saben qué es lo que está pasando acá porque no escucharon, porque yo estaba hablando o lo que sea, básicamente están with very high accuracy. prediciendo con mucha precisión, según lo que acaba de decir Elon, la posición In terms of de distintas writing to the partes del brain or cuerpo stimulating neurons, a través de we las also señales que need mandan las precise neuronas. control of the electric field in space and Ahí time. va. We need a wide range of current for different brain regions. Some regions require delicate Realmente stimulation. uno Some de los require a requerimientos lot of para poder current, escribir and al we want also no cerebro harm to the brain over time. es que no haya daño al And cerebro the way we, a lo largo del part of tiempo. the way we analyze the Martín stimulating Malatesta nos neurons dice... pará, perdón, is pasa with a que... two-photon ahí lo leo. microscopy. I always have trouble pronouncing that, microscopy. It's very impressive technology. You can actually literally see in real time Un saludo grande, Nico. Feliz viernes. Igualmente, señor Martín. Este escenario ya me hizo el día. Muchas gracias. Da para recuperar el ruido de las ondas y tercer zarpado tema. De hecho, sí. O sea, yo creo que van a tardar exactamente 1 hora y 45 en hacer el primer shitpost con algunos de estos sonidos así de Neuralink. Ahora se fue de acá, ya no le importa más esto. Claramente. Para quienes se preguntan, estos son los Odyssey LSB i3. Probé muy poco, la verdad que me faltan. Fija un capítulo de... Igual ya se habló de esto en Black Mirror. En el The Entire History of You. Ahí está. Ese capítulo básicamente tiene que ver con esto. Más o menos. Falta que tenga una memoria. Esto y ya está. Eso sí, no hablaron de memoria todavía en el dispositivo. Me parece que no tiene. O sea, o por lo menos no una de almacenamiento. Para que lo podamos leer después. Aunque... Ahí va. Ahí va. Like I said, for the initial device, it's read write in every channel. Chabón. About 1,024 channels, all-day battery life, boludo, recharges overnight. Tiene un rango inalámbrico de 5 a 10 metros, es un montonazo. So you can have the range being to your phone, I should say. That's, o sea, batería que dura todo el día, 1024 canales, debe ser, no sé si son los canales inalámbricos o si son los canales que pueden manejar con respecto a señal. Me sacaste hilón. Estaba ahí, pará. No, se fue. Voy a volver hacia atrás en mi propio stream. A ver qué onda. Tiempo de recarga a través de la noche. Y el tamaño del implante es de 23 milímetros por 8 milímetros. O sea, debe ser 8 milímetros de profundidad probablemente. The device at all, you would look completely normal and just have a small scar under your hair. And we're making good progress towards clinical studies. I'm excited to announce that we received a breakthrough device designation from the FDA in July. Lo designaron como un breakthrough device en la FDA. O sea que va en camino a ser algo parecido a ser aprobado. Ojo, esto no significa que ya sea aprobado todavía. We're working closely with the FDA, and we'll be extremely rigorous. In fact, we will significantly sobre seguridad, esas cosas que quieren hacer las cosas bien. Supongo que lo quieren hacer bien, pero bueno. We will make this as safe as possible. Solo los resultados van a poder demostrar eso. Tesla, while it is legally possible to ship a one-star car, cuando termine esto después hacemos el stream de forma normal, pero esto era raro. Gracias Rodri que me avisó que esto iba a suceder ahora. We actually maximize safety and we'll take the same approach here at Neuralink. Entonces justo era el mismo horario. And then to emphasize again, what the goal of this presentation is recruiting. We want
Claro, acá es algo que dijeron al principio que sucedió antes de que arrancáramos este stream. La idea de Elon con esto es reclutar gente. O sea, necesitan gente que pueda manejar todo esto. Electrónica, biología, cirugía, química, cuidado animal, neurociencia, software obviamente y demás, robótica, materiales. Así que es como que Elon dijo, bueno, ya fue, vamos a hacer una presentación global para contratar gente, bien. So if you've shipped a smartwatch or a phone or any kind of complex electronics or complex device, bienvenido Dark or Phoenix, advanced medical devices, miembro. we'd love for you to contact us and consider working Elon here. claramente me preguntó para coordinar el stream. De hecho, me mandó un audio por WhatsApp, me dijo, che, boludo, salimos a las 7. Dije, no, tengo mucho que hacer. So a lot of people think, well, I couldn't Bajar un possibly toque a work Elon. Neuralink because ¿Está I muy don't know anything fuerte? about how brains work. That's okay. Perdón. You can learn. But we Igual need ya terminó software todo, engineering, ¿no? we need mechanical engineering, Ahí electrical bajo un cachito. engineering, like I said, chip design, robotics, and all the things that a company needs to work. So please send in your resume. Actually, it's not just engineering, obviously everything at Neuralink. So Estoy esperando a ver si termine y hacemos nuestro stream normal. now, let's actually move to questions. So Bueno, we preguntas. have A ver qué questions tiran. that Vamos a ver have si been preguntas asked tiran over the internet, alguna interesante. Y cerramos so we'll do esta live etapa Q&A. Black Mirroresca del stream. So bring in a bunch of people from the Neuralink team. Me mata esto. Aparte me mata que las presentaciones de ellos son como, tenés 3 mesas ahí, tirá una sillita y listo. O sea, lo hacen en recontra in situ. Como que es en uno de los galpones de ellos. Peilé esa maquinola sale review. Review Neuralink en el ni en pedo me lo pongo, Ni en pedo me lo pongo. Que dijo recién llegó. El Dylan ya está F. All right, so if you have any Andaría necesitando un laburito ahí. Bueno, Dylan, mandale. Ya fue. The Neuralink Twitter account, and we will try to answer as many questions as we can over the next hour. Uy, 1 hora de preguntas y respuestas, no olvídense, chicos. Me parece que hacemos un stream, O sea, ¿les interesa más el stream hablando de cualquier gilada o hacemos uno hablando acerca de Neuralink y las preguntas? Porque es 1 hora. ¿Quién te ganas? Elon, do you want to come join us? All right, so the first question is, how is the spike detection implemented? Is it on the ASIC? Is it hardware and software No, son preguntas re específicas. Yeah, I can answer that. So, Preguntaron I'm si Paul. todo lo I que tiene que ver con work, escritura I've had a few different y hats. I've lectura worked a little están bit en el on ASIC. digital chip design, and está, mirá, more hablando del recently diseño del chip. working on some of the algorithms, trying to decode Está bueno, the esto es signals raro. from the brain. And the spike detection algorithm, there's Si puede pasar historically algo been re many ways zarpado, of como detecting alguien, no spikes. sé, grite Typically, algo people loco. will record data offline and then look for characteristic shapes. But here, we're interested in detecting spikes online. And there's a number of simple algorithms that you can do, for example, like detecting just a threshold. And we've been interested in doing a little bit better than that. So we actually look for Ahí va, les traduzco. particular shapes, characteristic shapes that we think are spikes. And so Ah, we're mira qué doing bueno. this on the chip. It's for all 1,024 electrodes. There's bandpass. O sea, lo que eran las señales de antes son, o sea, soporta hasta 1024 electrodos. Y lo que están buscando es detectar señales que les puedan servir para algo que sean características de algo. O sea, es como que quieren buscar algo en particular. Claro. Ahí va. Ahí está, o sea, cuentan que... Got it. And just for anyone who doesn't know, can you just explain at a basic level what a spike is? Ahí va. O sea, cuentan lo siguiente, está jodido encima de hablar mientras. La gente que labura de hacer de traducciones en tiempo real deben tener la cabeza 10 veces más rápida que la que tenemos nosotros en general. Ay, me re desconcentra, chaval, me re jodido. Básicamente quieren buscar los spikes, o sea, los picos en las señales, porque dice que la captura cruda de los datos que levantan los electrodos que están implantados con el Neuralink es tan grande, sería como sacar una foto, grabar un video en RAW, pongámosle, que transmitirla vía Bluetooth sería muy difícil y tal vez sería demasiada información que sea no tan útil. Entonces, ahí pronto algo sobre la instalación. Entonces justamente como que quieren buscar estos patrones característicos. A ver, vamos a escuchar la otra pregunta. Robot taking more and more of the responsibility away from error-prone human surgeons.
We're hoping to make the process faster and safer. Quieren hacer el proceso más seguro y más rápido, y por eso es que quieren usar un robot en vez de un humano. A mí me parece bien, o sea, ya es hora. Oh, I'm Matthew McDougall. I'm the neurosurgeon, the head neurosurgeon at Neuralink. Thanks, Matt. Is there anything specifically from the robot that can be done to make this faster and safer and scalable to billions of people? Yeah, I guess we've started with just implementing, robot manipulating the threads. But we definitely need to expand to essentially doing the entire surgery with the robot. So there's nothing like really, as far as I can tell, fundamentally like stopping us from doing that. O sea, preguntaron qué es lo que realmente hace mucho mejor el uso de un robot que un humano en este caso. También me parece válida la pregunta. En pocas palabras, según lo que entendí, es que están utilizando el robot actualmente para la instalación de los hilos. O sea, supongo que dijo hilos y se refería a los electrodos, y no a la otra parte de la cirugía. Aunque tranquilamente creo que si puede manejar semejante nivel de precisión, entonces todo lo otro también lo tiene que poder hacer. What are some of the lower bandwidth activities to target first? Is it muscle movement? Is it auditory signals? What level of bandwidth is required for effective use? ¿Qué nivel de ancho de banda es requerido para uso efectivo? Esta pregunta va a estar So buena. there's a couple of Just to say who you are and what you do. Me mata. Hi, Tiene my name's tanta Joey barba que el Vardy. barbijo I'm le a explota al neuroscientist chabón. engineer working on decoding from the brain. So there's some low-hanging fruit that I think can really be impactful to help many people's lives, and that's restoring movement and communication in, for example, a spinal cord injured patient. And there's a lot of antecedents in the academic world where there have been very nice demonstrations of doing this. And we think we can take our technology and really bring that to the home, something people can take home with them and improve their lives. Fantastic. Gil, there's a fun one next. All you. No dijo nada acerca del ancho de banda, habló sobre mejorar la vida y demás. Problemas en First question is, columna y who are demás, you and what pero- do you do? I'll lead with that. And the question is, can the Neuralink chip allow you to summon your Tesla telepathically? Bien, 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 bien. El Neuralink te permite hacer el summon del Tesla de forma telepática. Dice que sí. Just one bit of information. Yeah, it's very easy. Claro, es That's un an bit. easy one. Actually, Max, this might be a question for you. Like some of the questions Claro, we had como on Twitter was, venimos del S how do you y see the viene. Neuralink device and the essentially API growing over time and allowing developers to interact with the device? Uy, me perdí la pregunta por hacerme el boludo So con there's el interesting Tesla. questions long term about whether you do decoding on head or on a phone or on a computer. Ahí va, habla sobre el Ultimately, de so at 1,000 channels it's possible la to send all the decodificación, ¿dónde se spikes into hace? a phone and do processing there. As this gets bigger and bigger, you're going to be more constrained by the radio, so you're going to want to push more of this on head, and that changes your programming model. But Es divertido porque because esto es you're como getting el either bin spikes, el you're Apple getting Watch de raw primera waveforms, generación. and that's like you can consume it basically like an audio feed. Yeah, it's worth noting, like the lossless compression of the data stream is about 100 kilobits with 1,024 channels. Ok. Excellent. So this one came up a lot, and this particular question is from A Yosef, ver. but will this technology ever be used for gaming? Si esta tecnología se va a utilizar para gaming, buena pregunta. Yeah, probably. Sí, recontra. Si puede manejar un bit de información a más, seguro se 100%, puede. yeah. I think that a good benchmark of does it work well Hay que ver in la humans latencia. is, can a quadriplegic, does it work well enough for them to play StarCraft? I think that's a good functional target. Si un parapléjico puede jugar StarCraft con el Neuralink. Che, esto no lo había pensado, Awesome. We'll posta puede estar muy bueno. Pull out back from the Twitter questions Aparte, that are kind no of más funny. controles en la This mano. is a question Ya está. for the efficacy of the device. Altos combos en el Mortal Right Kombat. now, is the device limited to surface layers of the brain only, or can we go deeper? And if not now, what's holding us back from going deeper into the brain? We are planning on modifying the device and the robot to be able to sew into arbitrary depths of the brain. Acá están hablando acerca de qué tan profundo pueden llegar en el surface, because that simplifies en el cerebro. many of the problems involved with going a lot deeper. And what kinds of things can you solve on the cortical surface versus when you go deeper? Sure. So a lot of the low-level processing happens in the cortex in terms of motor intentions, Ahí está. sensory information that comes directly in. So your hearing, your auditory percepts, your visual processing. Habla acerca what de happens in the qué cortex. tipo de señales se you can manejan solve en la blindness, corteza, bien adentro en el cerebro, o sea, a una profundidad mucho mayor. You can solve hearing. Tiene que ver You can solve con, a lot with just claro, interfacing with audición, cortex. visión, And, funciones to be clear, motrices. we actually do insert Entonces es como I que guess algo que about, están 3 or que 4 siguen millimeters investigando. into the cortex. So
These electrodes are sensing from multiple layers within the cortex. It's that there are deeper brain systems that are underneath your cortex, like the hypothalamus. Para mí el precio del Neuralink en sí va a ser re barato, o sea, médicamente hablando, no creo que es algo extremadamente caro. Para mí es todo el proceso, la tecnología, el software y todo lo demás. Depression, addiction, that kind of thing, anxiety. But yeah, like I said in the presentation, overall we're aiming for a general purpose device. Sí, no, perdón, olvídense, de traducción en tiempo real no es lo mío, o sea, les puedo traducir, pero no en tiempo real, y menos de semejante cosa con vocabulario complejo como este. Igual siguen hablando sobre el tema de la profundidad y demás, o sea, cuando salta algo que realmente me parece que estaba bueno para traducir, lo voy a hacer mientras leo el chat y escucho lo que dicen. The full length is like 7 centimeters or 8 centimeters. Yeah, so right now we're designed for like 6 millimeters. The actuator itself isn't actually limited to 6 millimeters. You can go much deeper. That's sort of in addition Están to diseñando para scaling 6 out milímetros. to the rest of the Quieren ir surgery, hasta 7 also centímetros. scaling to deeper, which is mostly a sensing problem. So the ability to avoid deep vasculature is sort of an interesting problem that we're working on in the robotics world. ¿Sabes lo que necesita hacer, Elon? Diseñar un barbijo que se adapte mejor a la cara y que sirva para cuando uno está hablando. Claramente hay un problema de sorry, barbijos. I'm Ian. I lead the robotics program here. Robot is a man's best friend. All right, next question is, what is the most challenging problem that must be solved in order to meet Neuralink's ultimate goal? Bueno, pregunta bien abierta. Well, I think one of the Básicamente como qué es lo más is, complicado. I'd say material science ¿Qué quieren hacer? and, especially the installation of the electrodes. O sea, ¿qué es lo que más les complica? Me Absolutely. exprese más. Mal. So I'm Felix Deku. I currently lead the microfabrication team. My team makes up of a group of process engineers and material scientists. And our job is to make the tiny wires, as Elon referred to them, what we call the threads that are implanted in the brain. And of course, the threads are made of conductors and insulators. And choosing the right material that is amenable to the brain and compatible to the brain is something that our team have expertise on, and we work seriously on interface engineering just to make sure that our layers are actually well thought through, well designed, and at the end of the day, when we implant this device, they'll be actually functional for either reading or for writing in the brain. Yeah, and I think it's going to be important in terms of material science problems, is making sure that the threads, the electrodes can last for decades in the brain. Se están hablando acerca de ciencia de materiales. It's a very corrosive environment, and you're in a Y la complicación que tienen con respecto a qué materiales pueden seleccionar para poder generar, por ejemplo, electrodos que duren unas cuantas décadas. Voy frenando un cacho porque si no lo entiendo. Por ahora no escucho, no es que no entiendo. So you need to have an insulating layer that is very robust, but also very, very thin. It has to be just the right amount of insulation, and it has to stay that amount of insulation over time. O sea, tiene una capa que es de aislamiento entre lo que es la parte, supongo que sensa el electrodo y obviamente el cerebro. Ah, no. Quiero el nombre material y me lo perdí. Yeah, I totally agree. And it's also, apart from its electrical properties, it also helps with adhesion between the metal layers and the polymer. Claro, porque no es que no es que encajas titanio y ya está, porque es biocompatible y listo. O sea, tiene que tener una determinada densidad, tiene que ser maleable, tiene que tener propiedades eléctricas. Hay una moto que está pasando por ahí también. Escucharon todos seguro. And when you guys say thin, how thin? ¿Qué tan finito? Pregunta. So one strand of your hair is about 100 microns in diameter. 100 micrones de diámetro el pelo. Dividing that into 20. So Okay. one of the thickness that we're working on is about 5 microns. 5 micrones. And we have this possibility to go even thinner. El espesor o diámetro. Y quieren ir más finito. Ah, mira que bien. Bueno, buenísimo. We think we can probably go sub-micron in thickness, but obviously as the thinner you make the wire,
the harder it is to sense the signal and to do stimulation, because there's less. Y que, claro, es complicadísimo. Claro, hay muchas más cosas que no se me ocurre ni a palo, no puedo trabajar en esto. Pero que, o sea, a medida que lo haces más finito, es más difícil después censar. Entonces es como que tienen que encontrar un balance entre todo eso. Y lo mismo con lo de la capa de aislamiento que les estaba mencionando antes de que cortara. The pig is as happy as before and healthy, and I think this is going to be important for upgrades, because obviously if you get an early device, then by the time, let's say you get version 1, probably by the time we have version 3 or 4, you want to upgrade. You wouldn't want version 1 of a phone and 10 years later everyone's got version 3 or 4. So, ya están hablando de versión 3 y 4. It's going to be important to be able to remove the device and upgrade it over time. Ya están hablando de qué tan upgradeable es, qué tanto pueden. The Neuralink would do even more than it did before. Claro, qué tanto uno puede cambiarlo. Y por eso es que hablé lo del Apple Watch. O sea, es como que están hablando acerca de, para que quiero escuchar, velocidad de lectura. DJ, what are Está bueno. read and write speeds? O sea, hablaron en un momento acerca de dónde se está procesando toda esta información y es como que al principio van a intentar hacer la mayor cantidad de procesamiento fuerte afuera. O sea, que esto sea una cosa más que nada que envíe señales. Y no se acuerdan del Apple Watch de primera generación que justamente pasaba eso. O sea, era medio... Bueno, en realidad no, era acéfalo. Y dependía sí o sí del iPhone. Y después, bueno, empezó a recibir su... Estoy intentando entender. Chip design. O sea, los Apple Watch, creo que a partir del segundo en adelante, pudieron empezar a procesar y a vivir por separado del iPhone. Acá es como que están intentando hacer una cosa así, ya están como viendo que lo que pueden hacer en el futuro después de la primera generación. Acá tiran comercialización 2022. No creo, Ronnie, que esté en 2022 esto, ni en palo. At a much faster speed than your brain even is processing those information. Well, do you want to say like things like time resolution, like you know? Quieren datos técnicos, quieren saber en tiempo exacto. So, in terms of the signals that we're collecting, you know, we're digitizing them at 20 kilohertz. Generally, the signals of interest are anywhere between Sucede a 20 about a kilohertz. millisecond in width, Okay. and so we sort of sample it at 20 times that speed, and we have analog to digital converters that divides that into 1024 levels, so 10-bit resolution. And Resolución de 10 bits. the spike detection is done in less than 900 nanoseconds, which is really, really fast Y time. supuestamente, si escuché bien, hasta 900 nanosegundos. La velocidad de detección de spikes, o sea, de picos. And then for stimulation, you know, we can actually create any arbitrary waveforms with about 7 microsecond of resolution. So basically, whatever you want to draw, we can stimulate and generate those pulses through any combination of our electrodes. And this is just version 0.9 or, you know, aspirationally version 1. Esta es la versión 0,9, o sea, ni siquiera la 1. Quieren que sea la 1, pero están en eso. Claro, ahí tiene la respuesta de cuándo, o sea, ni siquiera es la 1. ¿Qué tan grande es el equipo de Neuralink? 100 personas ahora. Quieren más de 10.000. Claro. Órdenes de magnitud. Está bien. Bienvenida, María. Como nueva miembro. Qué cosa bizarra, chabón. Qué cosa bizarra. Sí, sí, tremenda beta cerrada va a haber, me imagino, en algún momento. Well, we might need a million people at the company then. Yeah, super, yeah. Even more, yeah. Igual yo calculo que los primeros lo van a instalar gratis justamente por testeos, o sea. Vayan a mandarle un mail o un tweetcito, che, Elon. Acá estoy. Maybe it's 10-to-1 ratio or something. Cool. So Twitter asks, how does the implant system fare against various disturbances from the outside, like electrical, magnetic? ¿Cómo se la banca el implante contra agentes externos, como por ejemplo interferencia electromagnética? Usa Bluetooth de baja energía, o sea, Bluetooth LE. O sea, 2,4 GHz. Obviously, as you imagine,
when you go to concerts or there's just a lot of people, the signal quality does degrade because it is a pretty congested spectrum. So we are actually working on some new versions of the radio that are operating at different frequencies. Están trabajando en versiones distintas de la radio para que operen en distintas frecuencias y poder escalarlo a distintos a billones de millones electromagnetic de compatibility and electrodos. interferences. Obviously, it's very important for us to coexist with other systems and just disturbances. Quieren coexistir con otros sistemas. El tema es que Bluetooth al día de hoy es verdad, es como dijo, o sea, funciona. Lo que pasa es que si estás en un lugar recontra densamente poblado, en un concierto, recital, lo que sea, está complicado. Fred, take it away. So we all want to play StarCraft using Todos quieren Neuralink, jugar but StarCraft. what are Está some bien. likely first applications? Well, I don't know if we all want to play StarCraft. There are other games. There are other games to play. Exactly. Claro, Guitar Hero, pero con el implante. O sea, preguntan sobre aplicaciones más clinical trial is aimed at bajadas people al, with paraplegia or tetraplegia, a la realidad de so ahora. cervical spinal cord injury. We're going to enroll, we plan to enroll a small number of patients to make sure the device is safe and that it works in that case. Yeah, so actually just to Feliz elaborate cumpleaños, on that, Maxi Sánchez. if somebody is like a severe spinal cord injury, to the degree that they have very limited control even over their facial muscles, then but with this implant you can actually think just by thinking you can output Claro. words. Quieren ver si, por ejemplo, en primeros casos pueden implantarlo a personas que, por ejemplo, sean parapléjicos o que tengan prácticamente un nulo control de sus músculos faciales para que se puedan comunicar por el simple hecho de pensar. Claro, porque sensa lo que quieren hacer, por más que no lo puedan hacer. Do a second implant that's at the base of the spine or wherever, just after wherever the spinal Está hablando acerca de meter un implante más en alguna parte de la espina dorsal. So I think long term, I'm confident that long term it will be possible to restore somebody's full body motion. So if somebody Quieren ver si pueden restaurar el movimiento completo de una persona que no se puede mover. Bien, está bien, era ahora. Like when you have a severed spinal cord, you essentially have broken wires. And so if you can just jump over those wires and transmit the signals over those wires, you can give somebody the ability to walk again, naturally. So DJ, you talked about outside interference. Can anyone talk about the Te podrían mandar ads al cerebro y no sé, porque siempre hablan acerca de escribirle al coso. Me perdí la pregunta por responder esta. Ingeniera mecánica, ahora que nos dice. Mechanical packaging and assembly team, so actually making the devices and designing the seal. So yeah, the body's not a friendly place to be. So what we do is basically create an accelerated test chamber that can mimic the conditions that the devices will see in the body. Hicieron una cámara que hace la mímica de con qué se va a encontrar dentro del cuerpo para poder hacer una prueba de forma súper acelerada. Some of the electronics components, but basically we can test subsystems to mimic the environment in the body, and by that we've brought some devices in the tester right now to almost a year, and se hicieron pruebas durante más de un año. Implanted ones prior to these implants, we had tested the same architecture in the tester to validate it, and yeah, so there's obviously chemical things attacking the implant. ¿Carburo de silicio dijo? There's pressure, Bruno, bueno, gracias. Mechanical, shock, si ese era el material. So all these things are part of it. Para que calculo para los electrodos. Yeah, well, I think one of the things that really helps is having everything insourced in-house. So we have the capability to deposit thin layers of metal. We have the capability to weld glass and machine micron scale with lasers, and yeah. So basically, we have all the tools in-house to be able to design any sort of dicen que es flan. Ceiling, enclosure. No, no es flan. No es flan. No es nada parecido a flan, perdón. Ni a palos. Awesome, thank you, Robin. Another question from Twitter: will you be able to save and replay memories in the future? Vas a poder guardar y reproducir memorias. In the future, you will be able to save and replay memories.
I mean, this is obviously sounding increasingly like a Black Mirror episode. Ahí está, Black Mirror. Bien, ahí lo tiró. Gracias, Elon. Dijo que sí. Well, I guess they're pretty good at predicting. But yeah, essentially, if you have a whole RAIN interface, everything that's encoded in memory, you could Ahí tenés San Junipero. Store your memories as a backup. The entire history of and you. Restore the memories. Probablemente uno de los mejores, si no el mejor capítulo de Potentially Black download Mirror. them into a new body or into Junto a al robot especial de body. Navidad. The future's going to be weird. Cool. So I can't help Se va en but el alto video, ¿no? notice ¿Qué that hacemos? the pigs back there are pretty well behaved and pretty darn cute. Can anyone talk about? I'm looking at Autumn over here. First, can you tell everyone who you are and what you do? Igual me mata que And estén can you tirando toda describe, pregunta, o like, sea, podrían haber dicho todo esto, creo, en una how are they so presentación. well behaved and so smart? Well, I'm Autumn, and I lead our animal care program. And our philosophy here is to set up a system where the animals are able to volunteer, to make choices, to participate in our projects. As you see, sometimes they choose not to participate, and that's okay. We want to make sure that our animals are happy and healthy. So, Esto es chamullo. all of the Hablan sobre behavioral research hacer todo un we do ambiente is en el cual los led by animales positive puedan decidir de participar Again, en that esto. allows for them Dudo to mucho que choose cualquier to animal go. quiera participar en una cosa como esta. Perdón, pero empecé cualquier gilada. Anything to add to that? Hi, I'm Sam, one of the veterinarians here. Work closely with Autumn, taking care of the animals. And yeah, it's just emphasizing what Autumn said. The whole animal care program here, in fact, the whole company here. Vas a poder ver la dedicated killcam con to eso. promoting the care of these animals. Es verdad. Es verdad. You know, everybody's involved. Claro, o sea, básicamente va a ser como la caja negra. El tema es que, qué nivel de seguridad va a tener con respecto a cifrado. Porque si va a poder escribir y borrar cosas. Chabón, ahí tenés, ya está, el carajo con Face ID y demás. O sea, imagínense NDAs y todo lo que esté guardado. Te pasan por al lado, tuc, listo, te leyeron. Chao, tienen todo lo que necesitan. Tienen la clave de tu banco. Van a tener que cambiar. Little smiles on their faces. Just Esto va a tener más repercusiones. Si sale, va a tener más repercusiones con respecto a todo lo que está alrededor, más allá del implante en sí. developing the device. Y me perdí la pregunta otra vez por boludo. Yeah, we use several different types of programming languages. So for chip development, a lot of Verilog for doing low-level programming at the kind of the register transfer level. As you go up higher and higher, there are various C, C++, Python. But to be honest, like at the end of the day, it's not which programming language. Están hablando acerca de qué lenguaje de programación se usa para programar. Bueno. Coming up with just methods to enable these systems to work. So I think if you have habrá modo incógnito y no sé, ojalá que sí. Been building things since you're little, you should really come join us. Yeah, but can I play Crisis? Eventually. Ahí está, Can It Play It can play Crisis? Crysis. Era la pregunta cringe que tenían que Crisis tirar confirmed. en la mitad. And Ian, what about? Bien. Yeah. Ian, what about the robot? Igual What está kind bien, of está bien. programming languages Es válida. and tech Era stacks are you using necesario. over there? I mean, sort of just reiterating what DJ said, sort of doesn't matter. Like specifically for us, there's a real-time low-level platform, C++, some Java and Python scripts. Python, but really, C++, those are more just like pragmatic choices to essentially Java. optimize for getting like productive work done. So it doesn't really matter what your background is. O sea, están hablando acerca de lo que es el reclutamiento, que no importa qué lenguaje sabes, como que da igual, o sea, mandate. Así que si programan en algo, mándense. A ver. They're wondering, can this device be used to explain consciousness? Puede. I can Elon. certainly shed some light on consciousness. Si este dispositivo This is puede really explicar la I think the answer is conciencia. yes. And I think one of the reasons that consciousness is so hard is because, like anything in physics, you're looking at a mapping from X to Y, where X is the neuronal correlate, it's the thing that's happening then physically, and then Y is this phenomenal state. And historically, we've been unable to observe the neuronal correlates very well, and unless it's in you, we've been unable to observe the phenomenal state. So as soon as neuroscientists are able to personally get these tools where they can see the correlates and they can have the experience, I think the hard problem will vanish very quickly. What I find remarkable is that the universe started out as like quarks and leptons. We'll call it like hydrogen, and then after a long time, well, what seems like a long time to us,
the hydrogen became sentient. It gradually got more complex, and then it, but we're basically, hydrogen evolved. Estoy viendo porque no es que está esquivando la pregunta, pero es medio difícil de somewhere along the responderla. way, that hydrogen started talking and thought it was conscious. I like the joke that it turns out that if you bombard Earth with photons for long enough, it'll emit a Tesla. Exactly. Yeah, that's exactly what happened. En realidad no dijo, o sea, que sí, sino que es como que es complicado por una cuestión técnica, porque uno ve un mapa de algo y como que la asociación que nosotros hacemos con respecto a lo que es la palabra conciencia creo que va más allá. Ahí va, seguridad. ¿Qué precauciones están tomando? ¿Cómo es el futuro de la seguridad del sistema? Bien, bien. First and foremost, privacy and security are top priorities at Neuralink. Privacidad y seguridad como número uno. Está Especially bien. given the sensitivity of the data that we're collecting. And one of the things that we're ensuring is to make sure that a lot of the interactions with the brain data is going to be encrypted and authenticated properly. Está, o sea, van a tener que recibir algún tipo de autenticación y van a estar cifradas. This has been kind of a sort of recurring theme, but one of the things that we have the ability to do at Neuralink is that we work on every layer of the product from chip design to source code. Claro, también laburan con todas las capas del producto, entonces tienen control sobre absolutamente todo. No es que mandan a hacer algo a otro lado. Está bien, tema muy importante de aclarar. As an example, we can actually completely isolate sensitive modules like the BLE radio by just segregating it out at the hardware level, and really making sure that we protect the I/O to the brain away from any potential attacks and really minimizing the attack surface. Proteger lo que son el I/O, o sea, las entradas y salidas al cerebro de las cosas de afuera. Bueno, igual todas cosas sobre. Do audits and perform penetration testing. Bien. Excellent, thank you, DJ. Well, actually, is there a point that anybody here wants to make that has not been asked in a question, but you think should be a question? Anyone? Bien ahí, Elon, invitando a la gente a preguntar lo que Hey, I'm quieran. Zach. I work on microfabrication team. I help making implants. And one thing that I think is really cool, just in general, is that this is a platform essentially, so we can change the design up in a variety of ways. So if we find that a certain design or electrode size or number of electrodes works better in different areas of the brain, we have the capability to do that. Hola Nico, ¿qué tan factible ves con esto algo similar a Sword Art Online, un anime que arrancó más o menos bien y después lo tiraron a la basura? Yeah, I think one of the things that's allowed us to make such fast progress in the last few months is the use of pigs as a model, and we started out choosing pigs because of very similar anatomy. Después de unas cuantas generaciones, yo creo que tranquilamente sí. Mientras no los atrapen dentro del juego y los maten, sí, los matan ahí. Have amazing other properties. You can train them to walk on treadmills. You can train them to do all kinds of tricks, and also that they have this large representation of the snout in the cortex, which you can very easily stimulate. So the question would be, why are we using pigs? And I think we've surprised ourselves at how useful they are as a model in this respect. And another important point is that it's very easy to keep pigs happy. They have very low needs, and so we can build an environment in which they have amazingly good welfare. Que aparentemente es fácil de mantener a los cerdos de forma feliz en un ambiente calmo, que son dóciles y que también les es fácil trabajar con el tema del hocico y cómo se transmiten las señales hacia el cerebro por cómo es el cerdo, por lo menos cómo es el cerebro del cerdo y cómo se conecta el hocico al cerebro. Entonces como que les viene justo, como que es fácil. Y obviamente porque la realidad es porque les es más fácil de hacerlo en un cerdo que en un humano. Digan la posta. And then I think one of the questions was like, what if, is the device itself robust? And it's like, well, pigs, they bustle around quite a lot, and they bump into things, and they ¿Tiene RGB? Pregunta Cristian. Y yo creo que eventualmente vamos a poder poner el RGB y hacer implantes personalizados, seguro. Y más siendo Elon quien es.
then that's a good sign that the device is robust for people. Imagínate estar en no sé, una cafetería, tener a alguien a 3 meses de distancia y mandarle un mensaje y cuando lo abra hace un rickroll. Ya está, o sea, eso es peak humanity y science. Well, I think at launch it's probably going to be. I would say that's not really representative because at first I think it's going to be, quite expensive. Ares, ¿qué estás price haciendo? will very rapidly drop. Ares, te estoy escuchando. I think over time we want to get the cost obviously down as low as possible, but I think inclusive of the automated surgery, I think we want to get the price down to a few $1,000s, something like that. Quieren hacer que el precio And I sea think that's unos possible. I think pocos it's miles de possible to get it dólares. similar to LASIK and then the O sea, comparado con, lo quiere comprar contra LASIK, que es la will not be very expensive. operación que se hace con láser para los It ojos. actually does use a lot of the parts that are made Una de las in que se hace. extremely high Hay volume, varios, in tens hay of varios millions procedimientos. of units for smartphones and smartwatches and wearables in general. Está bien. Great. So here's another question. Igual la about the medicina en Estados device. Unidos es ultra What does the carísima, así que architecture look like? Is it a CPU, ARM CPU? What's going on inside the device? está preguntando acerca de la arquitectura y temas muy sensibles, si es una RM o qué. I can talk a little bit about A the ver. digital architecture. It's fully custom. One of the Ahí está, arquitectura most digital, difficult completamente challenges, I think, personalizada. of building an implant is the energy density. So the more electrodes you record from, the more energy you're going to be consuming. And so there was nothing commercial out there. So there's an analog front end that's able to amplify these really small signals. Hay un like front end microvolt range, analógico so that we can actually y digitize them. And then take those signals and then find exactly what we're looking for. And there was nothing out there that could basically do those two things. And so that's why we had to build a full custom ASIC. es un And ASIC so completamente there's really, está there's nothing out, personalizado. Y sí, es que era obvio, para una cosa como esta ni tan procesar mucho consumiendo la menor cantidad de energía, así que no pueden usar un chip would just be wasting energy. comercial. Yeah, so No quieren the thing desperdiciar that I would energía. add to Está that bien. is, so there are obviously elements that we customize from ground up, like our neural amplifiers and some of the algorithms that we develop, but a lot of the other systems around it are really borrowing from parts that are already been productionized and available from the wearables industry. So BLE radio, a lot of the low power microprocessors that are part of it, a lot of small sensors. So there are obviously the neural sensors that we're developing that gives us kind of a unique data set for our applications, but really a lot of that is getting packaged up and just not really resisting the industry that's been sort of been laid out to really create these devices with very short amount of time. So here's another question about the Otra pregunta, integrity of the device, more from a Integridad del mechanical dispositivo. perspective. So you're replacing a piece of bone and replacing it with an implant. Claro. And then the person is going to take that home. How does the integrity of the device fare to compared to Muy buena pregunta, porque bone reemplazan un or pedazo de something hueso, similar? que es lo que sacan del cráneo, Sure. Well, I think Matt's por el probably replaced a dispositivo. lot of pieces of skull with plastic and other materials. So I don't know if you can talk about some of those. Acá hablan con el cirujano. But Está bien. yeah, basically, I mean, we know that what the mechanical properties of bone are, and we know what the stresses on the device are going to be. So it's fairly easy to just go from first principles and design for any condition that it might see. I mean, as you can see from the pigs, as I was saying earlier, the implants are obviously very robust because Toman al implante como algo muy pigs move around robusto y como que en vigorously, realidad no es una they cosa roll nueva around, que no se they- ha hecho, sino they- que hay cirujanos they que bend, obviamente pull, they bang into each reemplazan other. una parte del cráneo, ya sea they porque do haya like sido that dañado o running. lo que sea, por un pedazo de algún And tipo de what most people polímero do. o porque no de algún metal biocompatible, so- entonces está bien, well, no es sure. algo nunca visto, no es que están Um, intentando. Lo que pasa es que But like it's not like the pigs are just walking dicen que es around very robusto, pero hay que delicately. probarlo. They're high energy creatures, and I think it's clear that the implants are has been going for a few months, still going strong, despite a lot of vigorous activity from the pig. And it's difficult. You can't just explain to the pig, hey, you've got an implant in your head. Why don't you take care of it? So it's got to be robust against a lot of head impacts, essentially. So
Tienen que ser robustos contra impactos en la cabeza. El tema es que justo that sacás isn't super obvious is that un disco del cráneo, entonces ya de por sí estás creando una zona más débil. Que no es que están reemplazando algo porque tuviste un accidente, sino que estás haciéndolo adrede. Me acuerdo que eran 23 milímetros, es bastante grandote, no es chiquitito. Queremos que las siguientes versiones fueran cada vez más chiquititas. So I just want to add to what you just said. So the thread is actually also in the brain, also because of their thinness, they're actually very flexible. And so as the pig is moving around and banging your head, the threads actually move with the brain, even the normal pulsation of the brain, and that help minimize stress within the brain tissue also. And that has Que están viendo cómo hacer para, o sea, que parte de los desafíos, uno de los desafíos es ver cómo es que se maneja todo este tema dentro del cerebro, porque a medida que uno se mueve, lo que está dentro también se mueve, entonces cómo se mueven los electrodos respecto a todo lo otro, y que haya la menor cantidad de estrés posible entre todos los componentes, ya sea el humano como el electrónico. The threads moving around with the brain. I mean, that's great for protecting the threads, but it equally serves to protect the tissue around it. We have a lot of different ways to image the tissue around the threads. Es parecido a Erlich Bachman, pero con barbijo. As a closing question, I thought we might go down the line starting with Dan, and what I'm wondering is what is the number one thing on your wish list that you're really hoping that the Neuralink device will do over time that you're working towards? So my background is in visual neuroscience, and ¿Qué es lo número uno en su lista de deseos que quieren lograr? Is to provide a visual prosthesis for people who have retinal injury or blindness through eye injury. You can essentially quiere básicamente él que no sé qué título tiene porque me lo perdí. Quiere intentar hacer que la gente recupere la vista cuando tuvieron algún accidente importante o tuvieron un problema en retina. Vision to produce some kind of heads-up display, something like Terminator or something like that. Bueno, Federico no es igual a Bachman, obvio. Over time, we could actually give somebody supervision, like you could have like ultraviolet or infrared, or see and radar. Like you basically name your frequency. You can just dynamically adjust the sensor or have sensors that feed into the visual cortex across a wide range of frequencies and actually have superhuman vision. Ella se va a la mierda, Iloni, sí. Él quiere visión superhumana, está bien. It's incredible amount of effort to put your thoughts into a set of words, and you know it comes out completely compressed. So being able to do that seamlessly without being able to compress it with all of the mechanisms would be great. Él quiere poder enviar información sin compresión. O sea, comunicarse de forma telepática, decirlo. When I did the Wait But Why article, I think Tim thought I said consensual telepathy, but I said conceptual telepathy. I would presume it would be consensual, because you definitely don't want just people, you know, sending stuff into your brain without your consent. But no solamente es muy Black Mirror, sino que también es muy Futurama. Our brain thought capacity goes into compressing our thoughts into words, and then you think of like the data rate of words. Words are a very low data rate, and we're putting a tremendous amount of mental energy into compressing the concepts and thoughts in our head into words, and then slowly talking. Speech is so very, very slow, and we could actually send the true thoughts that we can basically have far better communication. Esto es re bueno, claro. Hablando acerca, a ver, para, voy a dejar que termine. Ahí va. Claro, telepatía no lingüística, consensuada y conceptual. Está bien, está hablando acerca de qué tan lento es el lenguaje y lo lento que es hablar y tirar información en forma de palabras contra lo que puede ser directamente mandar la información cruda, que puede explicar directamente el pensamiento y no lo que expresa una palabra que para nosotros es técnicamente un límite. People, but also just using that to learn a lot more about like neurological diseases is really exciting to me. Absolutely. So to sort of follow up on Elon's thought, you know, I feel, and I imagine a lot of other people feel the same way, that there's a lot of sort of trapped creativity in your mind. You know, you can, for example, you know, close your eyes and conjure up like an incredible, like Dali-esque scene. But you know, if I wanted to actually show someone that,
it would take years of honing a craft to be able to paint that. And so, potentially with enough electrodes in the right places, you could begin to sort of tap into those raw concepts or thought vectors and be able to decode that and show people. It could be for, art, you imagine music. Ya veo de acá 20 años arte producido con Neuralink con gente que estaba bajo los efectos del LSD. Guarden esto para acá 30 años. I like to think about Ahí va ways to Erlich. interface devices with biology better. And so one of the things I'm looking forward to is getting this thing to be less less like technology and more like biology, so that it really is seamlessly interfaced with the brain, stable for a very long time, and then similar to that, having stimulation be much more precise and multidimensional. Bienvenido o bienvenida Break. Eventually, the brain sort of doesn't really know if it's being stimulated from outside or inside, and you end up just sort of completely merging. Acá están hablando acerca de crear una interfaz y que es más un tema biológico, o sea, Following up on stimulation, de one of the things our biociencia. device can do is simultaneously read and write on every channel. Lo dije mal, ¿no? And that's Y no en lo que es la tecnología en sí del implante. De biología. But also, incredibly exciting the sort of the vistas that it opens up. I mean, it's really kind of the whole game in terms of interfacing with the nervous system, and I'm very excited to use that. Yeah, I'm excited just because of the scalability of the device. De repente pasaron a pasar el micrófono uno por uno y que digan por qué les gusta el proyecto. I think, I'm really interested about solving Es re personal esto, me encanta. Nadie tiene idea de cuándo va a salir, olvídense. Nadie tiene idea de cuándo va a salir, por más que lo pregunten. Just a little. And also, it'd be great if we could make the pigs fly, but I think we have an incredible opportunity to limit human suffering to a Acá están tiny buscando fraction gente e inversiones. in all kinds of different avenues. Pain. Más allá de nosotros que estamos haciendo in prensa con essence esto. of suffering, we might be able to control that finally, and so many other diseases. So Tanta much, tecnología y un solo micrófono. Plinio Reta, ¿vos sabés lo que es miquear a una orquesta, la cantidad de cables y el quilombo que es? Y acá están hablando con inalámbricos, olvídate. Esta es una forma simple de solucionar el problema. I think on a species level basis, I think it's going to be important for us to figure out how we Va a salir en 20XX coexist tipo with los eventos de Mega Man, dice artificial Axel Emanuel, sí, totalmente. And I think achieving some kind of AI symbiosis where Simbiosis con una AI, listo, ella se fue a la mierda, extension of Iron. Bien. like a tertiary layer above the limbic system and cortex, and having that symbiosis be good, such that the future of the world is controlled by the combined will of the people of Earth. I think that's obviously going to be the future that we want. Está bueno lo que dice, pero que haya una capa en el medio que esté básicamente en simbiosis con una AI para que el futuro del mundo se vea de esa forma, como una mezcla de las dos cosas. I have, in many ways, a very Un saludo para Lucas Baliaga I'm really desde interested Salta. in the nature of consciousness, and there's a Que lot no of debe very Salta, silly yo entiendo. philosophy that's been written about it over the last 1,000 years. But I think that we've been very limited by the tools and our ability to interrogate and measure the brain. And as these tools get better, it will pull it into the realm of physics, and it's really one of the last. Igual todo esto es como cualquier tecnología recontra disruptiva que ya hemos visto, o sea. So for me, can you imagine a disease-free future? Future where you know what's going to happen to you before it happens, so you can prevent it. With these devices, Sabes que te va a pasar antes que te suceda. Just pick Está bien. electrical signals, where you can also pick up chemical clues. Está bueno eso. In the brain, and if Que you're esto es successful, básicamente yeah, desarrollar esta tecnología to, y si bien uno kind of puede suponer para qué lo van a usar, ahead of time, en realidad hasta que no se hace y no se empieza a implementar y no se empieza a desarrollar y pasa mucho tiempo, functions of this device is widespread. imposible So I'm looking forward to that. predecir todas las puertas que puede llegar a abrir una cosa como esta. Y más si encima si es exitoso, que creo que tranquilamente lo pueden hacer. Si tienen la inversión correspondiente. Brain disease, some devastating things that completely change your life. Hopefully we can Gracias, help Franco. them get some function back. I know and love many humans with autism spectrum disorder.
So I'm really interested to see how the Neuralink might be able to support them if they chose to do that. Yeah, so I mean, everyone else along the line has had amazing ideas and suggestions, and for me, it's about memories, and everyone loses those memories over time. I already can't remember what happened to me. Hablan sobre gente con autismo, con problemas en la having a repository of memories that you can access whenever you want, if you're feeling down. En la espina, que tienen Alzheimer y demás, y poder, bueno, básicamente ayudar a ese tipo de personas. Ese tipo de personas no, o sea, gente que tiene esos problemas. Experience to be able to just tap into that. Those are such a beautiful and diverse array of answers there. Yeah. All right. Well, thanks for tuning in. Me parece que ya cierran. As I said, please consider working at Neuralink and helping us solve these bueno, problems. si quieren laburar en Neuralink, les mandan un mailcito y se puede. Widely available, and affordable and reliable. Me mando como, creador de contenido para Neuralink. Ya fue todo. Thank you very much. Bien, listo, ya está. Aplausos, cierran. No me pongas música, que me lo tira YouTube al video. Ahí está. ¿Estamos? Terminó. Muy bien. Vamos a ajustar esto en OBS a ver qué es lo que pasa. Si es que queda todo hecho una cosa media así nomás. A ver, lo vamos a llevar hasta el fondo. Y me van a ver la cara completa. Ahí está. Y yo me voy a ajustar una vez más al centro de acá, así no estoy más como de costado, así. Bueno, hacemos un ratito de... no necesito más el coso de pregunta, respuesta, lo que sea, y me voy, porque tengo muchas cosas que hacer. Y tengo un dolor de cabeza tremendo desde que me levanté hoy. Así que mientras voy a desconectar ¿qué pasa, Ares? Estos auriculares. Espero no desconectar el micrófono. Un segundo, bánquenme. Uy, ahí va, a salir. Encima no les puse las puntas de silicona correspondientes. Son un punto más grande, creo. Tengo que probarlas punto medio. Si se escribe Hola Mundo en C++, C++, puedo entrar y qué sé yo, fíjate, no sé. Si sabes hacer printfs, podés. Bueno, ¿alguna que otra pregunta? ¿Esos son los in-ear de Odyssey? Sí, son los LSDI 3. Y por lo poco que los probé son recontra incómodos y el cable no me gusta nada. Pero bueno, me falta ver el tema más importante, que es el sonido. Son auriculares de $900, así que espero que estén muy buenos. Acá por lo menos las voces las reprodujo muy bien. ¿Cuándo el FIBA M15? No sé todavía. La semana que viene se viene re polenta, mal, un montonazo de cosas, así que estén atentos porque vamos a sacar como probablemente 2 videos por día, todos los días, porque no nos va a alcanzar el tiempo, y hasta incluso lanzamos un canal nuevo que venimos preparando, pero bueno, falta. Así que no sé, probablemente el M15 llegue en más o menos unas 3 semanas, igual lo tengo reprobado ya y me encantó, pero bueno, no sé, tal vez 3 semanas por ahí. Y estoy pensando en hacer un video acerca de lo que es... El micrófono más cerca. Ahí va. De lo que es la parte de industria del desarrollo de un producto como el FIBA M15. Que no sé si les puede interesar o no. Rodri Lapenta, ¿sabías que SpaceX no puede contratar a extranjeros por lamentaciones legales de Estados Unidos? Los supersponsors presentes en el Supraneuravio. Sí, lo vi la última vez cuando hicieron el último lanzamiento exitoso. Y dije, qué cagada eso. Pero no sé si Neuralink va a tener las mismas restricciones. Yo quiero creer que no. O sea, me imagino que Estados Unidos habrá puesto restricciones por justamente el tema de exploración espacial. ¿Cómo estás? Pregunta Marcos Benítez, cansado y con dolor de cabeza. Y a punto de cerrar este stream en breve. ¿De cuánto era la velocidad de escritura y lectura del Neuralink? No sé si la dijeron, no me acuerdo. Sí dijeron que hace un muestreo a 20 kHz, que tiene una profundidad de bits de 10 bits. Y no me acuerdo si eran 900 nanosegundos la velocidad de transferencia o de lectura. No me acuerdo cómo era, pero no te quiero desinformar. Miguel Bachur. ¿A vos qué te gusta el té? ¿Tomás de manzanilla o boldo cuando alguna comida te cayó pesado o algo así? Saludo a Tucumán. La verdad es que desde que cambié la alimentación ya no hay comidas que me caigan mal.
entonces no es común. Y tampoco tomo nada como para que no me caiga mal algo. Si me quiero tomar uno de manzanilla porque quiero, es porque tengo ganas. Y lo mismo con el de boldo. El boldo, prefiero el de manzanilla, entre esos dos. Te diría eso. Geeks Televisión, ¿has visto la serie Years and Years? ¿Crees que nos terminarán monitorizando la mente? No, no la vi, perdón. No sé. O sea, ¿existe la posibilidad? Sí, absolutamente. Hay que ver cómo se desarrolla esto, qué limitaciones ponen las empresas, si se les va de las manos y entran empresas privadas o gobiernos a joder con el tema. No lo sé, no lo sé. O sea, esto es solamente para hacer chistes con hipótesis, pero ni siquiera creo que vivamos para, o sea, por lo menos quienes estamos acá, para poder vivir eso. No sé. Pero Futurama podría ser real. Esto seguro. O sea, ya estamos en camino con todo lo que tiene que ver con VR. Así que todo lo otro. Yo creo que es cuestión de tiempo. Rob Lang nos dice: te agradezco mucho la recomendación de Hiatus Coyote que diste en un vivo hace un tiempo. Abrazo. Me alegro mucho que lo estés disfrutando. ¿Qué te puedo recomendar que venga por ese lado? Que es Neo Soul, básicamente. El tema es que el estilo de Hiatus es muy específico. Deja de pensar y si se me ocurre te digo. El señor Lautaro Paniagua dice: hola. Así que, hola Lautaro. Perdón que no voy a hacer un stream mucho más largo hoy porque ya hicimos esto. De último otro día hacemos más. Probablemente la semana que viene, como siempre. Pasa que esto justo se dio hoy y había que hacerlo. Estoy viendo Rick and Morty o Superama. Me imagino que es Futurama. Por la estabilidad y por la profundidad que tiene el show, para mí, Futurama. Es de los pocos que se pudo mantener. Obviamente hay capítulos que no están buenos, hay capítulos que son excelentes. Pero nunca se vendió a hacer chistes para la girada. O sea, me acuerdo de la primera temporada de... ¿Cómo se llamaba? Big Bang Theory. Que es como... Bueno, está bien, qué sé yo. O sea, trajeron una sitcom con algunos que otros chistes de ciencia, hablando sobre el efecto Doppler y otras cosas más. Y como, qué bueno. Pero después, a partir de la segunda temporada, se fueron para el piso como... Uy, boludo, no me sale hacer 2 más 2. Uy, soy re boludo. A mí me sale hacer 2 más 2, es 4. Uy, qué genio. Como, déjate de joder. Futurama siempre se mantuvo y tiraba chistes que como si no lo entendías porque no sabías, jodete. Y hay un montonazo de chistes de ciencia, de física cuántica, es excelente, busquen porque... Y si nunca la vieron, véanla, porque es fabulosa. Gerardo, ¿le ponemos el chip a Nico y lo forzamos a terminar el curso de fotografía? No, prefiero terminarlo antes. Prefiero terminarlo antes de que venga el implante. Eventualmente se va a dar. ¿Podríamos hacer un Nico digital que pueda hacer el curso de fotografía a través de copiar lo que tengo en la cabeza? Eso estaría bueno. ¿Ven? Ahí está. Me consiguen el implante, me copian la cabeza y tienen a un Nico AI que les responde todas las preguntas y que tire el curso de fotografía. Che, qué golazo. Necesitaría 1 o 2 clones. Estaría muy bueno. Lautaro Paniagua: Nico, estoy esperando hace más de un mes el reembolso de tienda mía, no me dan un recibo válido de transacción, yo no sé qué hacer. Perdón, Lautaro, he reenviado alguno que otras consultas que me han hecho sobre tienda mía. Lamentablemente es una empresa que es privada, yo no la controlo y tengo que mandarte a que hagas un ticket de soporte. O sea, no puedo hacer nada. Por más que me escriban a mí por mail, me digan, che, ayúdame, es como los puedo reenviar, pero no es que estoy afiliado y no tengo nada que ver. Bombardealos por Twitter, por mail, por todos lados. Abrí 1000 tickets de soporte. Me imagino que ya lo hiciste, pero es como seguí intentando. No hay nada más que te pueda decir, perdón. María Romina Chesnik: ¿qué opinas de la tablet Amazon Fire HD 810? Generación 64. Uy, chabón, me mandaste. Chabona, me mandaste. Seguramente la viste barata en algún lado y dijiste, uy, ya fue la Fire HD, la compro. A ver, lo que tiene de bueno esa tablet, o sea, no sé si esa tablet específica, pero veo por dónde viene la consulta. Es que, según tengo entendido, creo que le podés flashear otra versión de Android o le podés meter el Play Store. Y es una tablet recontra barata porque de una forma u otra está subsidiada por Amazon. Entonces,
busca la que te sirva por tamaño. Para mí las tablets de 8 pulgadas, dependiendo de la relación de aspecto del panel, están un poco limitadas. Tal vez una de 10 me parece que sería mejor. 2 GB de RAM lo veo medio limitado para Android. Pero bueno, esa es la respuesta si supuse bien. Aldo Alejandro del Valle. Nico, mi monitor es 1080p. ¿Por qué le puedo poner una resolución 2K o 4K? Se achica toda la imagen, no encontré nada en internet. La resolución física de tu pantalla va a ser la misma. O sea, si es 1920 por 1080 píxeles va a seguir siendo la misma, no va a cambiar absolutamente nada. Si vos haces una resolución digital en donde se muestre todo como si fuera en 2K, bueno, en realidad 2K es 1080p, o sea, es lo mismo, o 4K o 8K o lo que sea, en realidad va a ser como un rescalado digital, pero no estás viendo más píxeles. O sea, es como que digitalmente intentás cambiar la densidad de la información que tenés o que vas a mostrar en el monitor. Nada más. Pero no puede ser que no hayas encontrado nada en internet. O sea, esto tiene que haber sido explicado en otro lado, seguro. Presente, saludos, dice el señor Nahuel Milesi. Efectivamente. A ver, 2 o 3 preguntas más y vamos cerrando. Así me puedo ir porque me mata la cabeza. Hola Nico, quería preguntarte si crees que vale la pena comprar el DJI Osmo 3, siendo que recién salió el 4. Si es por diferencia de precio y no te alcanza porque no podés, entonces de última hasta te diría buscate otro gimbal. O sea, hay otros que pueden hacer más o menos lo mismo que el Osmo Mobile 3 por mucha menos plata. Pero bueno, no son plegables o no tienen la app de DJI que está bien desarrollada. Ahora, si podés gastar un poquito más por el 4, aguantá el video de mañana. Y vas a tener todo lo que necesitas. Tengo las manos congeladas, por eso estoy así. No estoy haciendo nada raro bajo la mesa. A ver, quiero ver qué está haciendo Ares. Estás en la cama. Está en la cama de perro. Está en su cama de perro. ¿Querés venir, Ares? ¿Vení? Ah, bien. A ver si se suma un cachito. Venga, mi perro oloroso. Sí, tenés cara de dormido, estás calentito. ¿Cómo puedo escuchar el podcast? En realidad lo vas a poder ver porque lo vamos a agarrar por YouTube. Va a ser medio como si fuera, o sea, el formato parecía el de One Show de Linus. Y vamos a después tirar algún stream en algún lado para que puedan bajárselo o consumirlo con su plataforma o su app de podcast favorita o lo que sea, para que lo puedan escuchar si no les interesa ver el video. Pero bueno, si nos quieren ver en video lo van a poder ver ahí también. Aguántenos que una vez que la semana que viene, tiene que pasar la semana que viene. Tiene que pasar la semana que viene y tenemos que ver el otro canal y después vamos a ver lo del tema del podcast. Acá Sebastián del Río. Hola Nico, hace unos días me llegó una actualización al S9 Plus y ahora tengo modo Pro en video. Saludos. Sí, ¿cuándo fue que nos dijo esto Samsung en algún momento? Como que le iban a bajar. Que le iban a bajar a otros teléfonos. ¿Dónde va a estar? Bueno, se fue, no quiero tocar. Y me parece buenísimo. Me parece buenísimo porque me acuerdo que en un momento, no sé si fue cuando pasaron del S9 al S10 o qué sé yo, que cambiaron, que sacaron el botón de grabación de video y jodieron para siempre en ese momento el modo profesional, o sea, el manual para foto y video. Che, Rodri, no es necesario esto, posta. Muchas gracias, pero en serio, no es necesario. Unos pesitos de parte de los super sponsors para review del Neuralink cuando salga. Tenemos que hacer la charla vía Discord con los sponsors, no me olvidé todavía. ¿Te imaginas lo que sería audio derecho al cerebro sin pasar por los oídos? O Brain ID en iPhone 24. Audio derecho al cerebro sin pasar por los oídos. ¿Sabes que yo siempre pensé en... Esto siempre fue como un concepto que tuve en la cabeza. De qué copado estaría poder escuchar lo que está cantando, lo que está escuchando, lo que está generando en la cabeza otra persona. Como que estaría recopado. Me parece que sería una herramienta súper poderosa para producir música. O sea, imagínense lo que es producir incluso música orquestal. Sin la necesidad de instrumento. Ahora, nuestra cabeza es capaz de producir realmente la infinidad de notas intermedias que hay en la caída de cuando tocamos una tanza estirada. No sé, es algo creo que está buenísimo considerar. A ver, algún día vendrás a Perú y ojalá que sí, o sea, las ganas de viajar que tengo son inconmensurables. Más con todos los viajes que perdí por esta pandemia. Bien.
Sé que oyes mis pensamientos, muchachos. Sí, efectivamente, Carlos Nis. Bien, agarro una más y vamos cerrando. Perdón, no me puedo quedar más tiempo, no me da más la cabeza, o sea, la tengo reventada. ¿Qué más? Bueno, ahí está, mira. Daniel Navarro, ya te llegó el Poco F2 Pro. En términos generales, ¿recomendás algo más con 450 dólares que recomiendes? Una Snapdragon 855. Es un muy lindo teléfono por el precio. Sí, ya lo tengo. Lo tengo igual que el Redmi Note 8 Pro, que lo pedimos igual. Y el Galaxy A31, si mal no recuerdo. Lo que pasa es que no pude abrir ninguno todavía. Dale, Are, subí. Subí que la gente te quiere ver. Dale. Arriba. Perro nervioso. Es como que no le gusta subirse a esta silla. Dale. A ver. Ahí va. Ahí está. Ahí está el perro. Mira. ¿Te ves en la pantalla, perrín? Sí. Bueno. Por esa plata, a ver. Si te lo podés hacer traer de afuera y no gastás más plata, creo que un OnePlus 7 Pro entra. Está creo que cerca de los $500, si mal no recuerdo. Y es una muy buena opción. Bien, ¿perdiste al terminar de leer esta pregunta? Sí, Miguel Meniche. Hoy no había perdido, muchas gracias. No había perdido el juego, ahora perdieron todos juntos. ¿Dónde consigo los suprafondos? En Twitter tiré un post, un tweet, con todo. Están todos los fondos de los Supra Wallpapers y están en resolución original porque si abren, creo que desde web, desde el navegador, si lo abren desde el link, o sea, si se abren solamente la foto, la pueden ver en tamaño original. Bienvenido. ¿Quién? Lautaro Paniagua. Bien. Bueno, vamos a ir cerrando esto. Preguntan sobre el Fall Guys. El Fall Guys lo compré para el video de Wallah y no lo abrí. O sea, perdón. No solo no lo abrí, no lo instalé. Así que no tengo la menor idea. Veo que hay videos que están todos recopados con el juego, pero la verdad es que no tengo un segundo para jugar. Este fin de semana probablemente te voy a trabajar. Y... ¿qué les iba a decir? Compré el Paper Mario para Switch y lo jugué un rato y... muy tranqui, no sé. Lo compré porque todo lo que hace Nintendo realmente me gusta y hasta ahora siento que fueron como $60 tirados a la basura. Pero bueno. Un super amigo, los sponsors por esa super papa llamada Ares, efectivamente, Rodri. Basta de pagar superchats. Muchas gracias, en serio, pero no es necesario. Bueno, hasta acá estamos. Gracias para todas las personas que preguntaron y que estuvieron acá con el tema de Neuralink. No quiero extender mucho más el video. Semana que viene nos vemos de nuevo con un directo de preguntas y respuestas y lo de siempre. Que hay un bondi que está hinchando las bolas de fondo. Y acá está el señor Ares que está hincha pelotas, que se quiere ir hace rato. ¿Querés ir a dar una vuelta? Sí, ahí se le paran las orejas. Bueno, listo. Gracias. Nos vemos en próximos directos.